El día de hoy, pues, con un tema bueno, muy interesante. Hemos ya hablado sobre los cuentos, pero en el día de hoy una conferencia muy especial a cargo de la maestra Miriam. Me va a permitir leer perdón, su, su currículum. Permítanme, se me desapareció de aquí, pero permítanme. La maestra Miriam Vega, ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Psicología Profesional con residencia en Psicoterapia Infantil, ha cursado el diplomado en Diagnóstico y Tratamiento con Orientación Clínica de los Problemas Emocionales en el Niño. Ha sido directora en Asesores en Negligencia Médica, SA, con actividades de administración, supervisión, capacitación, reclutamiento y selección. Tiene un canal muy importante dedicado a fomentar el derecho humano, la cultura, educación y el juego, y está dirigido a niños y niñas en edad preescolar y sus familias. Ha sido también capacitadora, directora de Psicología y Pedagogía en la Universidad Tecnológica de México, Campus Sur. Ha publicado diversos artículos como Plan de Vida y Carrera, Amor o Codependencia, Cómo afrontar tus exámenes finales sin caer en el estrés, Cómo reaccionar ante un diagnóstico de enfermedad incurable, entre otros. Ha sido ponente en la Universidad Tecnológica de México, coordinadora del Centro de Apoyo y Desarrollo Estudiantil y es psicoterapeuta. Tiene un consultorio privado con actividades de psicodiagnóstico, psicoterapia de juego con niños de 3 a 11 años y, por supuesto, conferencista de Escuela Padres, entre otras cosas. Pues dejo con ustedes a la maestra Miriam Vega. Muchísimas gracias por estar, maestra Miriam. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar de nuevo aquí para platicar un poco sobre los cuentos. Y bueno, el día de hoy vamos a tener también un tema relacionado con cuentos y voy a compartir pantalla para compartirles la presentación. Un segundito. Ok, listo. Por ahí la pueden ver, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ok. Bueno, pues el título de nuestra charla el día de hoy es El cuento como herramienta en la psicoterapia infantil. Y bueno, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, primero a todos los papás, mamás y cuidadores, les voy a platicar qué es la psicoterapia infantil, qué hace un psicoterapeuta infantil, los beneficios de llevar a los pequeños niños y niñas a psicoterapia. Y después les voy a platicar cómo se utilizan los cuentos como una herramienta de psicoterapia. Y finalmente vamos a platicar un poco de cómo pueden utilizar los cuentos en casa, ¿no? No necesariamente llevarlos a un espacio psicoterapéutico para que puedan beneficiarse de estos libros. Ustedes también lo pueden hacer en casa. Entonces, de eso vamos a platicar en este espacio. Y bueno, para empezar, ¿qué es la psicoterapia infantil? Es un proceso en el que los niños y niñas interactúan con un adulto capacitado, y aquí si hago énfasis en capacitado, generalmente es una persona que estudió psicología y después hace una especialidad en psicoterapia infantil o psicoterapia de juego. Esta persona va a utilizar diversos materiales como bloques, juguetes, arena, agua, rompecabezas, arcilla, o sea, juguetes, varios materiales y juguetes para promover la comunicación y interacción con los pequeños. Generalmente los psicoterapeutas infantiles tienen un cuarto de juegos o un espacio en donde tienen todos estos materiales para que el niño pueda interactuar con él o con ella. Con estas herramientas, el terapeuta o las funciones del terapeuta es acompañar, reconocer, motivar, cuestionar, participar, observar, interactuar y ofrecer posibilidades para que los niños y niñas resuelvan conflictos. Entonces, el lenguaje universal de los niños es el juego.
Seguramente mamá, papá, cuando tú les preguntas algo de manera directa a los niños, a veces te responden con un sí, con un no, a veces, no sé, no me acuerdo, porque para ellos la comunicación directa, como nosotros lo hacemos, es complicado. Entonces, el terapeuta utiliza el juego para que a través de este el niño pueda expresarse de manera libre, sin estrés, que no se sienta cuestionado y pueda hablar de sus problemas así, ¿no? De manera lúdica y que incluso pueda ensayar diversas alternativas de solución dentro del mismo juego. Entonces el terapeuta lo va a acompañar en este proceso y se va a involucrar en el juego del niño. Nosotros, por ejemplo, estudiamos, bueno, en mi caso yo estudié la maestría en psicoterapia infantil y hacemos como todo un proceso de supervisión, de formación para poder jugar con un niño y para poderle dar sentido al juego. O sea, es algo muy importante, tan importante que existe esta especialidad de muchas personas nos dedicamos a esto. Por eso es bien importante que siempre haya un adulto en casa que dedique un tiempo al juego libre, así, a lo que ellos quieran jugar. No a los videojuegos, no a ver películas, sino jugar, dibujar, platicar a través de estos materiales. Porque en verdad se resuelven problemas jugando. Hay diversos métodos para hacer psicoterapia. O sea, hay personas que estudian de diferentes maneras o utilizan diferentes metodologías. Hay terapeutas, por ejemplo, que se sientan a un lado del pequeño, el pequeño juega y el terapeuta observa y de repente hace quizá algunas retroalimentaciones, observaciones o interpretaciones, pero el terapeuta se queda como un poco externo al juego. Hay otras metodologías en donde el terapeuta es parte del juego, incluso toma personajes e interactúa con los personajes del niño y se involucra plenamente en el juego, lo acompaña, puede hacer también cuestionamientos a través de un personaje. Hay otros tipos de terapia en donde solamente durante todo el proceso el niño entra a terapia y los papás tienen sesiones, pero de manera individual, ¿no? Hay otras metodologías en donde se combina la psicoterapia solo con el niño y también se hacen sesiones de terapia de juego familiar, las cuales en mi caso, por ejemplo, me parecen bien importantes cuando invito a jugar a la abuelita, al papá, al mamá, se genera un ambiente de comunicación entre la familia, los papás se percatan de muchas cosas, es increíble ver cómo los papás empiezan a conocer a su niño a través del juego, aprenden a escuchar y observar el juego y a conocer a su pequeño a partir de esta interacción. Hay procesos muy largos que puede durar a lo mejor 1 o 2 años. Hay psicoterapeutas que utilizan una metodología breve con objetivos muy específicos. También hay enfoques muy psicoeducativos en donde se define un objetivo muy específico en la primera sesión y se trabaja de manera educativa también utilizando el juego, pero a partir de esas herramientas enseñando o educando ciertas cosas al niño, intentando modificar algunos patrones de conducta. Entonces, ya dependiendo como de la necesidad del pequeño y también del estilo de cada familia, es que cada metodología les puede funcionar. Pero la regla o la esencia siempre será el juego y la interacción con materiales. ¿Qué beneficios tiene la psicoterapia para los niños? Al igual que nosotros, que es bien recomendable que todos al menos una vez en la vida pasemos por un proceso terapéutico, cuando nosotros estamos con un adulto que nos escucha sin juzgarnos, aunque hayamos cometido muchos errores en la vida, pero que no nos juzgue, que nos cuestione para darnos cuenta, que nos haga entrar en contacto con nuestras emociones, nuestros pensamientos, anhelos, nos funciona y nos sentimos mejor y sentimos que podemos afrontar la vida de manera distinta. También con los niños. Yo creo que de repente todos los niños también deberían tener la oportunidad de interactuar con un adulto que no sea su cuidador, que no sea su maestro, que sea un adulto neutral, que lo pueda escuchar en un espacio donde pueda ser libre y pueda hablar de lo que sea y que haya una cierta confidencialidad, ¿no? Porque también en el proceso de la psicoterapia infantil sí hay muchas cosas, por supuesto, que se quedan entre el terapeuta y el niño, pero pues también hay cosas que se tienen que platicar con los papás. Entonces, como les decía, el juego es quizá el medio más poderoso
para que los pequeños puedan construir relaciones con los adultos. Algo importante es que desarrolle el pensamiento causal, que es crucial para el control de impulsos. A través del juego procesan experiencias estresantes y aprenden habilidades sociales. O sea, a partir del juego, el niño aprende a poner reglas, las rompe, las vuelve a poner, pone límites, ensaya un montón de variedades de emociones y un montón de alternativas de solución en un lugar seguro. Porque juegue a lo que juegue, está seguro, no pasa nada y puede jugar casi a lo que él quiera. ¿Qué otros beneficios hay? Como les dije, ensaya soluciones a problemas en su vida cotidiana, se adapta a nuevas experiencias. Si está, por ejemplo, a punto de, de hacer una mudanza, o va a cambiar de escuela, o va a regresar a la escuela, algún cambio que vaya a haber, bueno, en este espacio pueden adaptarse a esas nuevas experiencias. Los niños tienen permiso de ser niños y de sentirse libres. A veces cuando los pequeños juegan con mamá y papá, confundimos este proceso del juego y queremos educar en ese momento y estamos corrigiendo, no, así no, los aviones, los barcos no vuelan, o no, es que no, a ver, no, es que los personajes no tienen que enojarse porque se enojan. Queremos como hacer nuestra labor ahí de papás y no entendemos muy bien el sentido del juego. Cuando un niño está con un terapeuta, juega y juega bien y no lo interrumpen ni lo cuestionan. Entonces, puede expresarse de manera libre. Puede jugar con sus preocupaciones que pueden ser desagradables y generar demasiada ansiedad si yo le pregunto directamente, ¿no? Entonces, si es un niño que se porta súper mal en la escuela, ¿no? Que el motivo de consulta es porque siempre hay quejas en el colegio todos los días, y llega conmigo, que soy su terapeuta, y le pregunto, oye, pero ¿por qué te portas tan mal? No, ya, o sea, ya no funciona. Más bien, dentro de la terapia, nunca le preguntamos eso. Nunca le preguntamos eso, simplemente dejamos que nos diga qué está pasando. Si vemos, por ejemplo, si yo veo que pasan sesiones y no habla como de ese problema en específico, lo podemos incitar un poco, tal vez un día jugamos a la escuelita, o un día incorporo un personaje que sea la maestra, o un niño que le pregunte a otro niño, o de repente hago una obra con títeres y medio escenifico lo que está pasando en su salón, y entonces solamente veo sus ojitos así como, ¿y cómo sabes, no? Entonces, podemos hablar de los problemas, pero no necesariamente de manera seria y directa. El uso de juegos y diversión captura la atención de los niños y aumenta la motivación para aprender. Y, bien importante, como se los platiqué hace un momento, los cuidadores conocen a los niños y niñas. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho cantarles, sobre todo a mi hijo mayor, le cantaba mucho de niño, siempre le cantaba para todo, para ir al baño, para cambiarle el pañal, para la comida, cantaba y me sabía un montón de canciones. Y entonces él, justo antes de la pandemia, estaba en su proceso terapéutico, y la terapeuta nos invitó a una sesión de juego familiar. Ya mi niño tenía 5 años, y entonces estábamos jugando y llegó la hora de recoger. Por supuesto, yo tenía una canción para recoger. Y entonces, muy chistoso, porque así natural en el juego, dijo, ay, pero que mi mamá no cante. Y entonces, ahí me di cuenta que ya no le gustaba que le cantara. Jamás, obviamente, imagínense que te diga, ay, ya no me cantes, mamá. Pero entonces ahí me di cuenta de, pues sí, ya está creciendo, ¿no? Ya no le tengo que cantar como un bebé, y ya dejé de cantar a él, ¿no? Ya nada más le cantaba a la chiquita de repente. Pero, pues sí me di cuenta que lo estaba tosigando, porque también en la escuela le cantaban, entonces todo el tiempo cantos, pues ya a él no le funcionaba. Entonces, estos pequeños destellos son los que se dan en la psicoterapia, nos cae el 20 a los papás de las necesidades de los niños y implementamos cambio. Ahora, como les expliqué, en un proceso de psicoterapia infantil, tenemos muchísimas herramientas, todos los juguetes que se les ocurra, muñecos, títeres, teatrinos, podemos jugar con agua, con arena, dibujar con diferentes herramientas, pero los terapeutas contamos con una herramienta esencial que, gracias a todos los escritores, que muchos de ellos son terapeutas infantiles, nos han dotado de estas herramientas que básicamente nos ponen las palabras correctas en el momento correcto para hablar de una experiencia muchas veces complicada.
La primera vez que yo utilicé un libro, un cuento, fue hace muchos años, yo creo que ya como 17 años, estaba yo muy joven. El motivo de consulta era una mamá que había sido diagnosticada con VIH, ya no de manera previa, sino ya tenía una etapa avanzada. Entonces era una mala noticia, era dar muchas malas noticias y ella me decía, es que yo no puedo, o sea, yo no puedo sentarme en mi casa a decírselo, no puedo, no me siento lista, yo necesito que tú me ayudes. Y ese era el motivo de consulta, darle la noticia a sus pequeños que eran pues muy chiquitos, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en las sesiones, pero yo sabía que tenía que llegar un momento en que teníamos que hablar del problema. Y no solamente decirle tu mamá está enferma, sino explicarles lo que implica el VIH. Y pues un día me fui a la librería y mágicamente me encontré un cuento que hablaba del tema y un cuento que me ayudó a poner el tema en la sesión y hablarlo a partir del cuento. Entonces, y todo fluyó, ¿no? Sí fue una sesión complicada y fue un proceso complicado, pero todo fluyó a partir de un autor que me dio la herramienta y las palabras para poder acompañar a esta familia. Y a partir de ahí, pues ya no lo solté. Después se volvió un hábito para mí que llegaba un niño y entonces yo iba generalmente a sótano niños e iba pensando en este niño para encontrarle su cuento. Y siempre, de verdad, siempre encuentro una historia para cada paciente, siempre. Algunos niños se llevaron su cuento al finalizar el proceso, algunos libros todavía los tengo, pero fue como un hábito que se me hizo. Ya después, cuando nacieron mis niños, pues a ellos les empecé a leer igual desde bebés y se ha convertido como en parte de mi práctica profesional. ¿Qué pasa con los cuentos, con las historias, con las fábulas, con los libros? Hablan del problema de forma directa, concreta y a veces divertida. Y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos. Voy a dejar de compartir para enseñarles. Denme un segundito. Y mientras saludamos a quienes nos están siguiendo de Facebook, en este momento hay 80 personas, les enviamos un gran saludo. Ok, creo que ahí todavía estoy compartiendo, ya no, ¿verdad? Sí. Todavía estoy compartiendo. Oh, cielos. Ah, ya, aquí está. Ok. Sí, les decía que los cuentos hablan de situaciones complicadas de forma directa y concreta, porque también cuando los niños son muy pequeños, su pensamiento es concreto, o sea, tenemos que hablarles de cosas tangibles. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de un divorcio, no podemos, no, bueno, hijo, mire, el divorcio es un proceso legal en donde tenemos que firmar y ponernos de acuerdo. O sea, el niño no va a entender. Pero entonces existen cuentos como este, que se llama Lili, entre dos nidos, que es la historia de un pollito. Es la historia de un pollito, pues qué bueno que sus dos papás, que son pajaritos, por supuesto, pues se quieren de manera diferente. Y entonces Lili tiene que viajar a en dos nidos. Generalmente está en un nido en la semana y el fin de semana está en otro nido con su papá pajarito, ¿no? Y así lo explica. Es un pajarito que vive en dos nidos. Y ya, ¿y no? O sea, hablamos de la separación de los papás y lo explica y lo narra de manera así. Nació y de repente papá y mamá decidieron que no iban a estar juntos y entonces cada uno de los papás construyó su nido y entonces él tiene que volar de un nido a otro durante los días. Y es una manera de introducir al tema de la separación, ¿no? Entonces, es una función que tienen los cuentos. Voy a regresar a la presentación. Ok. Muestran emociones, pensamientos y conductas ante diversas situaciones. Nos dan alternativas para transitar por emociones displacenteras. Cuando tengan un tiempo pueden darse una vuelta por nuestro canal, que son los cuentos y netas de Miri. Hay una autora
que nos gusta mucho, que se llama Susana Iser, que tiene toda una variedad de cuentos de educación emocional y habla de toda la gama de emociones y lo hace de una manera fácil y comprensible para los niños, incluso tiene algunos cuentos con algunos ejercicios. También los cuentos nos muestran historia de éxito ante la adversidad. Por ejemplo, ahora que fue el Día de la Mujer, revisamos varios cuentos que hablan, por ejemplo, de Frida Kahlo y de cómo ella afrontó su situación. Y yo le leí a mi pequeña un cuento que narra las mascotas de diferentes personas famosas en el ámbito del arte y la ciencia, y ahí estaba Frida, que decía que tenía un venado en su casa. Tenía un venado en su casa desde que era un Bambi hasta que creció, y el venadito salen dos cuadros muy importantes de Frida. Entonces le impactó tanto a mi hija que quiso que la llevara a la Casa Azul, y fuimos a la Casa Azul y le leí la historia de Frida y estaba impactada. Me decía, mamá, pero le dolía, ¿no? Y entonces cuando veía los cuadros decía, pues sí, así le dolía, ¿no? Y pueden ser cuadros muy impactantes para los niños, pero ella entendió perfecto por qué estaba pintando así, pero yo le explicaba, es que ella no se quedó acostada, no se quedó quejándose, ella hizo algo con eso, con su dolor, ¿no? Entonces, los cuentos nos pueden brindar estas historias sin contarle toda la vida de Frida, porque sabemos que tuvo su lado oscuro y es una vida muy complicada, y mi hija tiene 5 años, ¿no? Como saber toda la vida de Frida, pero hay cuentos adaptados a los niños que les pueden mostrar estas historias valiosísimas y poderlos acercar al arte, por ejemplo, o a la vida de los científicos, de los artistas, y que ellos entiendan la vida de estas personas y que puedan ser un ejemplo, ¿no? También ejemplifican las consecuencias de las decisiones que tomamos día a día, nos permiten contactar con el personaje y pensar en durante días. A mí me ha pasado que de repente leo cuentos y estoy pensando en el cuento, o de repente me siento triste o me siento enojada y me remito al cuento. Y si nos pasan a nosotros como adultos, a los niños les queda clarísimo. Ay, no, mamá, ya no voy a ser como Roberto, ¿no? Que es un libro que tengo que habla sobre las rabietas. Me parezco a Roberto, ¿verdad? Y yo así, ¿cómo te explico que sí? Pero a ellos solitos se les queda como esa fotografía en su mente del personaje y lo traen ahí, ¿no? Y ellos sin saber están elaborando el problema a partir de las decisiones que tomó ese personaje. Y por supuesto aportan ideas, temas, cosas para jugar. O sea, si de repente no sabes a qué jugar con tu pequeño o no sabes cómo crear historias o qué hacer, pues ve un cuento y te va a dar un montón de ideas para que a partir de ahí creen historias juntos. Los libros también nos sirven para expresar amor, compasión y admiración por los menores. A mí me pasaba mucho en los procesos terapéuticos que hay adultos que, dada su historia de vida, se les complica decir un te quiero de manera directa, ¿no? Un te amo, estoy orgulloso, te admiro. Algo pasa, ¿no? Que no pueden hacerlo de manera directa, les cuesta trabajo, y no es que no lo sientan, que no saben cómo demostrar ese cariño a los niños. Bueno, hay miles de libros que tan solo con leerle la historia de una manera cariñosa y decirle, esto es lo que yo siento por ti, bueno, eso compensa mucho, ¿no? Y es una herramienta para expresarle a los niños todo lo que sentimos. Y hay veces que le podemos decir a nuestro pequeño, te quiero mucho, te amo, pero siempre va a haber un cuento que le diga cuánto es este amor, ¿no? O sea, pone palabras que a lo mejor ni yo me alcanzo a decirle, y el libro lo ejemplifica completamente, ¿no? Y también nos enseñan que las palabras son poderosas, que las palabras pueden cambiar al mundo, ¿no? Y aquí también voy a dejar de compartir para mostrarles algunos ejemplos de lo que les acabo de decir. En cuanto a hablar de emociones, ahorita yo creo que conocen El monstruo de colores, que es un libro de Anna Jenner, que habla de la diversidad de emociones y lo hace de una manera muy lúdica, muy linda, muy bonita, ¿no? Y un día estaba trabajando con una mamá que estaba pasando por un proceso de depresión, y yo sentí que enseñarle como estos libros no estaba contactando mucho con lo que ella sentía.
Y otra vez me fui a la librería y anduve en búsqueda y me encontré con un libro que a casi nadie se lo enseño, pero se los voy a enseñar a ustedes. Un libro que a mí me sirvió cuando nació mi pequeño y me dio depresión postparto. También yo contactaba, yo decía, así me siento, así como está este libro, así me siento. Entonces, les voy a contar, este se llama El libro triste y es la historia de él que perdió a su nene, perdió a su hijo. Y entonces, es un libro realmente triste. Cuando tú lo lees, realmente refleja lo que siente una persona que está pasando por un proceso de depresión. No es la tristeza que nos dibujan muchos autores, una tristeza más colorida, ¿no? Como azul, que invita a las lágrimas, sino más bien es una tristeza profunda, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, a veces estoy tan triste que hago tonterías como gritar en la ducha, golpear una cuchara sobre la mesa o inflar y desinflar las mejillas. A veces estoy tan triste que hago cosas malas. Son cosas que no puedo contarte. Son demasiado malas y no está bien contarlas delante del gato, ¿no? Entonces, es un papá que está pasando por un proceso complicado, ¿no? Y es un cuento para niños y a veces pensamos, ¿cómo le voy a enseñar esto a un niño? Pero hay veces que de verdad los niños se sienten así. Imagínense a un niño ahora en la pandemia que haya perdido abuelito, abuelita, un papá. O sea, en verdad están muy tristes y tenemos que encontrar el medio para contactar con esa tristeza y decir, pues está bien, mira, él también tuvo una pérdida y se siente muy mal, ¿no? Y el libro termina diciendo o recordando momentos felices, ¿no? Momentos de un cumpleaños de su pequeño, y termina así, ¿no? Él solito con una vela, pero pues da un poco de esperanza, ¿no? Yo al final le decía a esta mamá, pues la tristeza se va a ir, o sea, algún día se va a ir, nos va a quedar toda la vida contigo, se va a ir, y cuando se empiece a ir, tú vas a sentir consuelo y paz en la vida. Entonces, esta es la función de los libros. A veces hablan del problema de forma chistosa y cómica, como este libro que se llama El monstruo, no más pesadillas de monstruos, que es la historia de una niña que tiene pesadillas, terrores nocturnos, porque sueña con monstruos, ¿no? Entonces, su papá tiene una gran idea y le construye, adivinen qué, le construye un monstruo, no más pesadillas de monstruos. Y entonces este monstruo lucha en las noches contra los monstruos para que la dejen en paz. Entonces, habla del miedo, habla de los terrores nocturnos, habla de lo que hacen los niños en las noches cuando tienen miedo, que se van a la cama de los papás, y de cómo a partir de un objeto pueden generar seguridad y dejar de sentir ese terror en la noche, ¿no? Lo que les platicaba de que hay libros que ponen que pueden acercar a los niños a historias inspiradoras de personas que lograron crecer a partir de la adversidad y no necesariamente contándoles toda la historia. Aquí está otro ejemplo, que es el libro mágico de Malala. Muchos conocerán a esta activista y conocerán que su vida también es una vida complicada, dura. Cuando ella alzó la voz, pues la lastimaron, ¿no? Y a partir de este libro le cuenta a los niños pequeños, pues qué pasaba, ¿no? Les platica, pues que a ella le encantaba ir a la escuela, que le encantaba su uniforme, que era muy feliz, y pues que un día unas personas decidieron que las niñas no podían estudiar y ella decidió escribir, ¿no? Decidió escribir acerca de este tema y entonces así ha ayudado a muchas niñas a lograr estudiar y convertirse en los profesionistas que son, ¿no? Entonces, si ven, hay una infinidad de temas. Papá, mamá, así como yo, ¿no? Tenía este ritual de ir por cada paciente un cuento y así fui creciendo muchísimo mi biblioteca. Si ustedes están pasando por un momento complicado y no saben cómo hablarlo con su niño o de repente les hace preguntas incómodas, siempre hay un libro que les pueda ayudar. Vayan a la librería. A mí me encanta Sótano Niños, pero pueden también ir a Gandhi o pueden meterse a Amazon o pueden meterse también al sótano que está en línea, así le ponen el sótano y ahí pueden buscar libros. Dense un tiempo, una media hora para estar explorando.
O busquen en YouTube así, literal, ahora que tenemos al Dios Google, cuando empecé a ser terapeuta no había Google, entonces le pueden poner libro para afrontar la tristeza y les van a salir un montón de alternativas. Entonces siempre estas herramientas es como que les da voz y es un medio para poder hablar con sus pequeños de temas complicados y de temas felices también. O sea, no todo es triste, ¿verdad? Ok. Pues no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí, sí hay unos comentarios aquí en Facebook. Te comento sobre todo una pregunta. Sí. Asilne dice, bueno, es Nancy, felicitaciones por la conferencia. ¿Algunas referencias o recomendaciones para trabajar con niños con antecedentes de abuso sexual o violencia? Sí, todos los libros que hablan de emociones, si son temas así tan complicados, no entran. Hay muchos cuentos que hablan de abuso y de violencia, pero que sea como ya un proceso avanzado. Primero traten de hacer contacto con estas emociones de pérdida, de dolor, y ya después lleguen como a ese tema, porque es muy doloroso. Si empiezan luego con el tema del abuso, puede ser confrontativo. Entonces Así es. empiecen con libros tristes, empiecen con libros de enojo, con libros de melancolía, con libros que hablen como de estos temas y poco a poco pueden ir buscando un cuento. No se me viene a la mente ahorita un cuento que hable específicamente de abuso, pero sí recomendaría que empezaran primero a trabajar con las emociones y con cosas que tengan que ver con el autocuidado también. Sí, es muy importante esta recomendación que estás haciendo porque definitivamente no se podría abordar de manera muy directa, sino a través de un bordeamiento, ¿no? Sí. O sea, irte acercando al tema a través de esto que sugieres. Me parece muy bien. Marisela Osorio dice un tema muy interesante. Quizá se podría fomentar la asistencia a estos espacios seguros de juego, aún sin que haya un problema diagnóstico específico. ¿Nos podía hablar al respecto? Y felicidades, muy clara la exposición. Gracias. Sí, pues así como cualquier adulto debería estar de repente en un proceso terapéutico, un niño también, cuando tengan la oportunidad, acérquenlo a un proceso terapéutico de juego, a una terapia ocupacional, por ejemplo, estimulación temprana si es muy pequeño. Aquí lo que hace la diferencia es estar con un adulto que lo va a escuchar y aceptar incondicionalmente. Eso hace la diferencia. Quien haya estado en un proceso psicoterapéutico sabrá la sensación de descanso de contarle a otra persona lo que hicimos mal y que no nos cuestionen ni nos juzguen ni nos culpabilice y que al contrario nos aporte para o no volverlo a hacer o para aprender de la lección, ¿no? O quizá estamos pasando por un momento muy triste y hay una persona, un adulto neutral que nos consuela y que no nos dice, no te sientas triste, ya todo va a estar bien, ¿no? Hay veces que necesitamos a alguien que nos diga, pues no todo va a estar bien, te va a doler, o sea, no va a ser para siempre, y a veces necesitamos a alguien que nos diga eso. Y así como sentimos ese consuelo, los niños lo sienten exactamente igual. No necesitan estar pasando por un conflicto, un problema muy grave para que los podamos acercar a una experiencia así, y tampoco tiene que ser un proceso largo, ¿no? Hay muchas metodologías de terapia que son terapia breve, que son procesos de 7, 8 sesiones, en donde literal en esas 8 sesiones se evalúa si se cumplió un objetivo específico y se concluye el proceso o se reagenda como otro proceso más, ¿no? Pero sí es una experiencia muy linda, ¿no? Para los niños, así como para nosotros tener un terapeuta, para los niños también. Sí, podríamos decir que el cuento es terapéutico, ¿no? Y hace esas veces de canalizar, de expresar. Entonces, a través de lo que el niño lee, pues de alguna manera está expresando, ¿no? Al Así es. confirmar, al decir que le gusta, que no le gusta, lo que Ujú. está confirmando eso. Alma Enriqueta comenta, muchas gracias por compartirnos. Felicidades a la ponente y al taller. May Gutiérrez, muy interesante.
Flowers Mex dice, muy buenas recomendaciones. Muchas gracias por compartir su conocimiento, comenta Jorge Sánchez. Casi Uribe, para ansiedad infantil. Para la ansiedad, sí, hay un libro que se llama Yo Soy Paz. Así se llama, Yo Soy Paz. Es un libro que habla sobre la atención plena, sobre esa capacidad de centrarse en el aquí y en el ahora, de percibir al cuerpo, de percibir las ideas que están pasando en el momento y de hacer respiraciones para calmar, ¿no? Entonces, es una relajación guiada, todo el cuento es una relajación guiada para niños pequeños y así se llama Yo Soy Paz. O hay un libro que también se llama, déjenme ver si lo tengo por aquí. No lo tengo por aquí, pero se llama Relajaciones y así se llama Relajaciones, un libro pequeñito azul, que son que también es de atención plena para niños pequeños y son una serie de relajaciones guiadas en donde ustedes incluso lo pueden hacer con él o se las pueden ir leyendo, por ejemplo, en la noche o cuando estén muy enojados o que se estén mordiendo las uñas, ¿no? Pueden ocupar un espacio en el día para poder hacer este tipo de relajaciones. Flowers Mex, algún libro para el trabajo en equipo o amistad. Tiendo a contarles cuentos a mis alumnos, pero en estos tiempos son niños un poco solos o que no les gusta compartir o esperar turnos. Te recomiendo los libros de Olga de Dios. Ella escribe cuentos. Bueno, ella crea personajes y cuentos en donde habla mucho sobre la asertividad, el compañerismo, el trabajo en equipo, el escuchar a los otros, eh, el respetar las diferentes formas de pensamiento. Entonces, ella tiene toda una serie de monstruos. Todos sus libros están relacionados con monstruos, el monstruo rosa, el monstruo azul, la rana de los tres ojos. Pero son libros que van dirigidos a estos temas. Estos te podrían ayudar mucho para temas relacionados con interacción social. Ana Lilia Zúñiga, excelente ponencia. Y Maribel Espinosa pregunta si hay algún libro que hable sobre el apego a los papás. Un libro sobre apego. No se me viene a la mente alguno en este momento. No, ahorita no, seguramente lo hay, pero en este momento no lo recuerdo que hable específicamente como de este apego. Sí, sí tengo cuentos que hablan de mamá y papá, pero no como de una relación de apego inseguro, me imagino que se refiere. Hay un cuento que es de una patita que se va a trabajar, que ya lo leí también en el canal, que se llama Siempre pienso en ti, y habla de este proceso, narra la historia de una patita que tiene que dejar a su bebito en una guardería y se va a trabajar, y entonces habla como de todos los pensamientos que tiene la mamá durante el día, y es una forma de demostrarle al niño que sí se queda en guardería, pero mamá está todo el tiempo pensando en ella, ¿no? Y que la puede sentir de diferentes maneras. Y también le dice a los niños que mamá es muy feliz cuando está trabajando también, ¿no? Así como el niño toma sus siestas y juega con los niños y tiene su momento del cuento en su guardería, pues mamá también tiene la hora del café y la hora de trabajar y quizá las horas de las juntas, ¿no? Entonces, así se llama, Siempre pienso en ti, y sí, es de una patita que se va a trabajar. Ese libro está padre. Muy interesante. Sandy Ramírez, ¿algún libro referente al trabajo en duelo con niños? O duelo en niños, mejor dicho. Sí, hay un libro que se llama así, Cómo hablar de la muerte y el duelo en niños, que también ya lo leí en el canal, si pueden revisarlo ahí, y hago una reseña del libro, pero es un libro guía, es un cuento guía, que a través de imágenes le van a explicar a los niños qué es la muerte, y lo dice literal, la muerte es cuando el corazón deja de funcionar, el corazón y el cerebro, y entonces explica a los niños que no pueden regresar, que ya no pueden despertar. Les dice que es un velorio,
explica las diferentes rituales para despedir a una persona y también da alternativas para recordar a la persona que ya no está. Entonces, me gusta porque habla de manera directa qué es la muerte, qué no va a pasar, porque a veces los adultos queremos compensar que los niños no sientan tan feo y luego les decimos historias que no son muy ciertas, ¿no? Independientemente de la creencia religiosa, que eso sería parte, pero el libro les explica lo que pasa con el cuerpo cuando muere una persona y los motivos por los cuales se puede morir una persona. Entonces, me gusta porque al final hay una guía para papás sobre qué responder ante ciertas preguntas que pueda hacer el niño referente a la muerte. Y así se llama, cómo hablar a los niños de la muerte y el duelo. Muy, muy interesante. ¿Podrías nuevamente dar el canal de YouTube, la dirección? Ah, sí, les voy a poner aquí mis redes sociales. Sí, porque hay muchas cosas interesantes. Y además no lo están pidiendo. Aquí está, me pueden contactar en la página web que es miriamvega.mx o en los cuentos y netas de Miri. Y también en TikTok me pueden encontrar como Miriam Vega Psicóloga. Vamos a darle clic aquí. Para ver si, mire, sí se puede ver. Y aquí están los cuentos. Aquí está el video que hice de Frida. Y bueno, hay varias secciones y aquí pueden encontrar este cuento que les platiqué de duelo. Déjenme ver si está aquí, si puedo accesar a él rápido. No. No, pero aquí está, búsquenlo así, cómo hablar a los niños acerca del duelo y ya lo narré en este canal. Bien, página de Facebook tienes. Sí, estamos como Cuento Neta. Así nos pueden encontrar. Bien. Muchas gracias. Bueno, Casi Uribe pregunta sobre sexualidad en etapa de pubertad. Sexualidad. Fíjense que ahí sí hay un área de oportunidad. No he encontrado un libro que me guste de sexualidad. Y ahora que mis niños también están creciendo, he ido a buscar y no he encontrado el libro como adecuado para mí. Será porque mis peques son aún pequeños y en proceso terapéutico no me ha tocado como ese tema. No me viene a la mente, pero de verdad dense una vuelta por Sótano Niños. Luego los chicos que ayudan ahí en Sótano Niños, yo a veces llego y digo, oye, es que estoy buscando algo sobre los berrinches y van y me dan un montón de libros sobre los berrinches, porque creo que a ellos también les encanta el tema. Pero o en Amazon o en la página web del Sótano, ahí pueden encontrar muchos cuentos. Jorge Sánchez, ¿algún libro o actividad para trabajar la presión, frustración o miedo en la transición del preescolar a la primaria? Sí. Pues miren, de ese tema, de hecho les iba a mostrar un libro que tengo aquí en línea, que también esa es otra opción. Digo, lo ideal es tener el material así en el libro e interactuar con el niño, pero también los pueden conseguir en Google Play. Y yo lo compré así en línea, que se llama El Diario de Emociones, y esta es otra autora que también hace muchos cuentos relacionados con educación emocional, que es Ana Llenas. Pero este cuento me gusta mucho porque va hablando de todas las emociones, incluyendo esta parte de ansiedad y frustración. Entonces, primero nos explica, por ejemplo, qué es una emoción y va narrando poco a poco qué es, cómo la podemos reconocer. Y está dirigido a niños. Y luego vienen ciertas actividades que los niños pueden realizar. Y aquí les voy a mostrar una actividad, por ejemplo. Empieza con la alegría y explica qué es la emoción, así de manera detallada, qué es la intensidad, qué es sentirse alegre, manifestaciones de la alegría. Y luego nos va llevando por una serie de actividades. Por ejemplo, aquí dice, anota aquí todas esas ideas absurdas que te vengan a la cabeza. Y entonces el niño tiene ahí que escribir o dibujar, ¿no? Y después otra actividad. Si estos objetos tuvieran vida, ¿qué estarían diciendo? Y eso lo hace con todas las emociones, con el enojo, la tristeza, la frustración, la ansiedad.
y el niño puede ir como haciendo su cuaderno, rayando su libro literal y puede ir como elaborando estas emociones. Y lo pueden encontrar en línea, está en versión digital. Bien. Dice Jorge Sánchez que excelente. Gracias. Miri, ¿tienes algunas recomendaciones de cómo contar estos cuentos? ¿Hay algunas? Sí, tal vez recomendaciones muy rápidas. Cuando vayan a leer un cuento, no importa el tema, si es solamente por entretenimiento, no nos tenemos que poner serios siempre, puede ser un cuento chistoso también. Leer por leer, dediquen esos minutos a leer. Se traten de enfocarse en el niño, en ver al niño, en escuchar al niño o la niña. Traten de apagar el celular, de apagar las pantallas y de que sea un tiempo exclusivo para los dos. Y no tiene que ser 1 hora, pueden ser 10 minutos, 15 minutos, y lo pueden aprovechar muy bien. Otra es que si van a comprar un cuento, léanlo primero ustedes solitos, 1 o 2 veces, contacten con el personaje, con la historia, recuerden una anécdota relacionada con la historia, a lo mejor de ustedes o del niño, cámbienle un poquito a la historia si quieren, se vale, para que cuando la cuenten al niño, ya la cuenten de manera entretenida. No es lo mismo leer un cuento por primera vez y hasta se equivocan, ¿no? Cuando leen, a cuando ya te lo sabes y el niño disfruta mucho cuando ustedes lo leen con ese énfasis o ese entusiasmo, ¿no? Por ejemplo, si es un libro triste, pues hay que leerlo triste. Si es un libro que habla de alegría o de cosas chistosas, pues hay que reírnos, ¿no? Y hay que hacer bromas acerca del libro, ¿no? O sea, hay libros tan chistosos, por ejemplo, hay un libro que se llama El pedo más grande o más escandaloso del mundo, ¿no? Y entonces eso como los hace leer a los niños. Si se lo vas a leer, pues es que vas a hablar del tema, ¿verdad? Entonces hay que estar preparados de ese tema, así como hay libros que hablan de cosas serias, también hay libros que hablan de cosas muy chuscas. Entonces, déjate llevar por el tema del libro, que no te dé pena, ¿no? El tema y disfruta. Esas serían algunas recomendaciones. Excelente, muchas gracias. Maribel Morales dice, ¿hasta qué edad se trabaja el cuento en la psicoterapia y qué libro me puedes recomendar para un adolescente de 13 años que le cuesta trabajo socializar? Los libros nos sirven a todas las edades. Si bien les acabo de mostrar el libro triste, que era un libro con el que yo contactaba cuando nació mi pequeño, el libro, los cuentos son para todas las edades. A veces parece que son para niños, pero los leemos y hacen contacto como con nuestro niño interior y nos ayudan. Entonces los libros son para todas las edades. Y para los adolescentes, ¿qué tema me preguntaba? Le cuesta trabajo socializar. Chico de 13 años, una chica de 13 años. Ok, una chica de 13 años. Sí, hay un libro que se llama Ventana a nuestros niños, de Violet Ocklander, o Violeta Ocklander. No es un libro así como este de ilustraciones, dibujitos, es un libro más serio, pero habla de casos de adolescentes y de niños y comparte sus historias y los dibujos y las actividades de arte que hizo con estos adolescentes. Entonces, tiene otro libro que se llama El Tesoro Escondido, también de Violeta Ocklander, que ese libro es exclusivo de adolescentes y habla por ejemplo, ahí incorpora cartas, dibujos, fotos de actividades que hizo con los adolescentes. Entonces, eso te puede servir mucho para que tu adolescente vea y lea a otros chicos de su edad que pasaron por ahí. Bien. Natividad Florecín, excelente, gracias. Muchas gracias por compartir la información, dice Gaby. Casi Uribe, ¿cómo se llama el libro digital de emociones? Se llama El Diario de las Emociones. Aquí se los puedo compartir nuevamente. La autora es Ana Llenas y el libro se llama Diario de las Emociones. Pon color a tus emociones. Seguramente también está en físico, pero también lo pueden encontrar en línea. Y si se meten a la página de Ana Llenas, así pongan su nombre, Ana Llenas, ella tiene su página de internet en donde pueden imprimir ejercicios que ella tiene de este diario y de otros libros.
por ejemplo, de este libro del monstruo de colores, que a muchos niños encanta este cuento. En su página de internet tiene un montón de actividades del libro del monstruo de colores para imprimir. Entonces, esta autora comparte su trabajo y sus recursos así con todo el público. Entonces, métanse a su página y seguramente debe haber actividades para imprimir de este diario. Flowers Mex dice, en verdad, qué tema tan importante. La lectura es fundamental en el niño en todo momento. Muchas gracias por compartir todo tu conocimiento. Ivette Bárcenas, excelente. Ivette, gracias por compartir. ¿Algún libro para aprender a socializar para jóvenes de 18 años? Pregunta Claudia. Sí, estos libros de Violet Oclander o los libros también de Olga de Dios, que aunque son para niños, claro que a nosotros nos llegan también. Bárbara Rojas, excelente ponencia. Casi Oribe, gracias. Y Blanca Barrios vuelve a preguntar no vuelve a preguntar, dice, ¿cuál fue el libro para adolescentes? El libro para adolescentes aquí, este sí lo tengo aquí, se los muestro. Se llama El tesoro escondido, la vida interior de niños y adolescentes, de Violet Oclander. El tesoro escondido, ¿qué más? El tesoro escondido, la vida interior de niños y adolescentes. Muy bien. Y este también lo pueden encontrar en Google, en digital. Este también lo he visto en línea. Muy bien. El libro de Monstruo de Colores es maravilloso, dice Ivette. Sí, la verdad es que muchos niños se han acercado a la lectura a partir de ese cuento. Noel Maribel, libros para alumnos que tienen dificultades para integrarse en la escuela. Sí. Déjenme, me acuerdo. ¿Cómo de qué edad los niños? ¿Escolar? No comenta. Si nos puede decir, Maribel, ¿para qué edad? Y bueno, de las emociones, de manera general, podría servir. Puede ser el de las emociones. Sí, hay un libro que se llama Violeta no quiere ir a la escuela, creo que se llama así. Pero no recuerdo el autor. Es de una niña que está enojada porque es su primer día de escuela y sí se pelea con los niños y todo el primer día. Pero después va agarrando la onda durante la semana y ya después ama la escuela. Y también hay un libro que se llama El monstruo de colores va a la escuela. O sea, si el niño es muy pequeño, hay un cuento, una segunda parte que hizo Ana Llenas, de cómo el monstruo colores se porta en su primer día de clases. Y está padre también. Blanca Barrios, muchas gracias. Luz Elena, muchas felicidades por su profesionalismo. Se nota también su pasión por el tema y la transmite. Claudia, muchas gracias por el tema. Muy interesante. Muchas gracias. Creo que aquí son todos los comentarios. Permítanme ver aquí. Y, bueno, ya dijimos el de Maribel, del niño adolescente de 13 años que le gusta socializar, que le cuesta trabajo. Que le cuesta trabajo. Sí, son todos los comentarios. Perfecto. Pues muchas gracias. Les vuelvo a poner por acá las redes sociales. Sí, por favor. Y también dónde te pueden localizar. Si dejas tu correo. Cierto, me puse por ahí mi correo. Pueden ingresar a la página miriamvega.mx y me pueden escribir por ahí, o si no, también en contacto@miriamvega.mx. Ahí me pueden mandar también un correíto o a través de nuestras redes sociales. En Facebook no lo puse aquí, pero estamos como Cuento Neta también. Muy bien. Algunos autores que nos puedes recomendar. Bueno, ya dijiste de Ana Llenas, que sería. Ana Llenas, puede ser Olga de Dios también, Susana Isern. Hay otra autora que también habla de emociones que se llama Esteli Mesa.
Y bueno, esta autora que les acabo de recordar, recomendar, que es más terapeuta, ella es una terapeuta gestal, que es Violet Auclander, pero que ha hecho material que es una combinación para terapeutas, pero también la verdad es que a los papás nos sirve mucho, ¿no? Leerlos. Este libro que les mostré, que se llama El libro triste, es de Michael Rosen, que se llama El libro triste. Y el libro que les mostré de Malala, lo escribió ella, Malala. Ella escribió su historia para niños. ¿Es mejor leer que contar el cuento o contarlo que leerlo? ¿Qué recomiendas? Yo creo que es mejor contarlo. Sí, 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 ¿verdad? contarlo porque, o narrarlo, ¿no? Porque ya lo hiciste tuyo, ¿no? Leerlo sería como sacarlo como por primera vez y entonces lo voy leyendo, lo voy conociendo, pero ya cuando se lo narramos al niño ya desde nuestra perspectiva, ya se vuelve parte de ese vínculo, ¿no? Con el niño, ya es nuestra historia. Muy bien, excelente. ¿Y el tiempo para contarlo en horarios sería mejor? ¿Cualquier momento o de preferencia en la noche? Cualquier momento, en la noche, solo si estás dispuesta a pasar un tiempo más con tu niño. Y lo digo porque las mamás en las noches ya estamos bien agotadas. O sea, ya lo único que queremos es que los niños se duerman. Entonces, si tú todavía estás dispuesta a que te haga preguntas, a compartir, a abrazar, a besar, a tener paciencia, la noche es ideal porque se duermen mucho más tranquilos y se duermen con esa sensación de que estuviste con ellos. Pero si estás cansada, si estás enojada, estresada, que también se vale, no somos perfectas, entonces mejor a la hora del juego, a la hora de la comida, durante el día, cualquier momento es buen momento para leer un cuento. Y que los niños puedan manipular el libro también es muy importante. Sí, 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 por supuesto. También es importante que si son eh, que no son preescolares, son más chiquitos, por ejemplo, el año, 6 meses, que ya se sientan a los 3, que les compres libros de pasta dura para que pues no lo rompan de inmediato o se corten sus deditos, ¿no? Entonces hay libros diseñados específicamente para bebés. Las páginas son de cartón y son muy anchas para que pueda con su manita cambiarle las páginas, ¿no? Quizá ese sería otro tema de otra conferencia, libros para bebés, ¿no? Ese Excelente, me sería parece. otro tema porque hay también toda una gama padrísima de libros para bebés, o sea, de niños de 0 a, ¿qué será?, 3 años que entran al preescolar. Bien. Jorge Sánchez hace una presión, dice, creo que depende de la edad, es decir, a los niños pequeños es necesario leerlo y enseñárselos varias veces para que asimilen la información. Sí, la verdad es que depende mucho también de tu estilo, ¿no? O sea, si tú prefieres leerlo tal cual, hay niños, por ejemplo, que quieren que les leas el libro 1000 veces, ¿no? Así, mamá, otra vez y otra vez y otra vez, y ya acabas, te lo sabes de memoria, ¿no? Es más tu estilo, ¿no? Yo soy mucho de adueñarme de las historias y de a veces cambiarle la historia y adaptarla a las personas, pero también se vale como respetar íntegramente la historia del autor, ¿no? Aunque yo, las veces que he tenido oportunidad de escuchar a los escritores, ellos siempre dicen que cuando tú haces tuya su historia, ahí es cuando ellos ya cumplieron su objetivo, ¿no? Entonces, a ellos les gusta mucho que nos adueñemos de sus personajes y que los incorporemos a nuestras vidas. Creo que esa es la esencia también que buscan muchos escritores. Sí, muy bien. Lorena Sofía dice, excelente exposición y gran tema, muy útil. Muchas gracias. Bien, pues, ¿alguna otra pregunta? Si alguien quiere hacerlo aquí en la sala de Zoom, micrófono abierto. Y bueno, pues, muchas felicitaciones. Agradecerte también, te agradecen mucho por los conocimientos que nos has dado y todas las ideas. Ya aquí tomamos nota de todos los libros y pues también para los psicólogos, para los psicoterapeutas, ¿no? Cuando nos Sí, toca atender niños. así es. Dice, Oli Helen, ¿hasta qué edad funciona esta técnica? Hasta los 100 años, 101, 103. Siempre. Exacto. Sí, 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 la verdad, un libro siempre nos llega. No todos, pero siempre vas a encontrar un cuento que, ay, esto fue hecho para mí. Sí, siempre. Yo creo que el cuento es para todas las edades.
Ujú. Y ya en el proceso de psicoterapia pones a leer al niño, comentas con él el libro sobre Sí, el tema específico. sí, sí, sí. Hay veces, por ejemplo, que leo el libro y hablamos del personaje, o sea, nunca hablamos del niño, ¿no? Oye, ¿cómo crees que, por ejemplo, este libro que les mostré de Lily, Entre dos nidos, ay, ¿qué crees que esté pensando Lily? ¿Cómo crees que se sienta Lily? ¿Qué habrá pasado con los papás de Lily? ¿No? Pero hablamos de Lily. Lily es como el tema central. Ya después, cuando avancemos en el proceso, ya podemos hacer la pregunta de, oye, ¿y tú te pareces en algo a Lily? ¿O Lily se parece en algo a ti? O podemos trasladarlo al juego y decir, oye, ¿qué te parece si ahora representamos la historia de Lily con títeres o ahora con muñecos, ir incorporando? ¿O qué te parece si ahora que te dibujamos cómo se siente Lily? Si le pusiéramos una forma a lo que siente Lily, ¿cuál sería? Entonces, podemos a partir de un cuento, pues generar muchas estrategias para trabajar el tema del divorcio y ya conforme vamos avanzando, le vamos poniendo palabras y vamos hablando ahora sí del divorcio, ¿no? Entonces, en un proceso psicoterapéutico generalmente empezamos así con los niños y los niños nos dan la pauta. Hay niños que desde el inicio llegan, es que mis papás ya se divorciaron, ¿no? Ah, bueno, ya podemos hablar del problema, ya lo puso ahí sobre la mesa, pero hay niños que no lo hablan, no lo hablan hasta que, ¿por qué? Porque necesitan elaborarlo, sentirlo y ya después le ponemos palabras, ¿no? Felicidades por la exposición, comenta Maribel. Muchas Y gracias. pues dice, algún libro para duelo, pero de adolescentes. Ah, el mismo que les recomendé, cómo hablar de la muerte y duelo, es también para adolescentes. Sobre todo porque al final del cuento trae una serie de rituales eh, que van dirigidos a personas de todas las edades. O sea, cualquier persona que haya tenido una pérdida, esos rituales sirven para elaborar esa pérdida. El libro que comentaste, ¿cuál es el que le está recomendando? Se llama ¿Cómo hablar a los niños de la muerte y el Muerte. duelo? Y creo que el autor es Sarah Jennings. Sarah Jennings. Déjenme ver si lo encuentro por acá. Es que no lo tengo a la mano. Um, Déjenme ver si lo encuentro y se los... Se los muestro. Lo voy a buscar rápidamente por aquí porque así nos han hecho esa pregunta mucho aquí y creo que sí es importante que lo puedan ver. Lo estoy buscando. Uy. Y creo que este libro lo leí justamente en la pandemia, precisamente porque pues había muchas personas que estaban lidiando con este tema. Aquí está. Hola a todos. Voy a compartir pantalla. Sí. Está. Y este es. ¿Cómo hablarles a tus hijos acerca de la muerte y el duelo? Y el texto es de Molly Potter y Sarah Jennings. Así se llama. Lo pueden encontrar en el canal. Está como así el título del video, cómo hablar de tus hijos sobre la muerte y el duelo. No sé, ¿quieren que les ponga un fragmento? Sí, sería muy bueno. ¿Me dicen si se escucha? ¿Sí se escucha? Puedes Sí. contestar. Ok. Cuando estamos vivos, nuestro corazón late. Respiramos, bebemos, sentimos, comemos. Experimentamos frío, calor, dolor, emociones. También podemos movernos, hablar y pensar. Cuando una persona ha muerto, no hace ninguna de estas cosas. Su corazón deja de latir, no respira y su cerebro se apaga. Ya no necesita su cuerpo y no puede volver a ser la persona que era, ni tampoco volver a la vida. Mami, si tu pequeño te pregunta, ¿por qué mueren las personas? Podemos responder. Igual que las plantas y los animales, las personas no viven eternamente.
Todos moriremos en algún momento. Esto sucede cuando somos mayores y hemos tenido una larga vida. Sin embargo, hay algunas personas que mueren antes de ser mayores. Algunas porque padecen una enfermedad muy grave. Sus cuerpos dejan de funcionar e incluso, aunque lo intenten con todas sus fuerzas y por todos los medios, y quizá los doctores ya no puedan hacer nada. Otras pueden morir a causa de un accidente. En realidad, nadie sabe cuándo morirá, pero la mayoría de las personas viven durante un largo tiempo. Si acaso te preguntan, ¿cuándo sabré si alguien va a morir? Podemos responder. En ocasiones sabemos que una persona va a morir porque ha estado enferma durante un largo tiempo. Bueno, ahí les puse un pedacito. Yo hago una reseña en el canal porque el libro sí es muy amplio, no es para leerlo como en una sola sentada, para leerlo como en diferentes momentos. Y al final, como les digo, propone una serie de rituales, por ejemplo, hacer cartas, recordar a través de fotos, hacer un diario, hacer una cajita. O sea, vienen como varios ejercicios que no solamente a los niños, a los adultos nos ayudan como a superar estas pérdidas. Y en estos tiempos complicados, creo que sí es un libro que vale la pena tener a la mano. Uh-huh. Y muchas gracias. Asilne, ¿qué recomiendas cuando uno de los padres no desea ser partícipe en el cuento, pero el niño sí? Cuando uno de los padres Uh-huh. está bien, o sea, como les dije al inicio, y también hay terapeutas que no leen cuentos, ¿eh? O sea, no, o sea, por ejemplo, yo no soy muy buena con las manualidades y el arte, entonces yo no trabajo mucho con manualidades, que no es mi talento. Y hay terapeutas que hacen cosas increíbles con el arte. Ajá, hay terapeutas que leemos cuentos, hay terapeutas que no. Cada quien tiene su estilo. Hay papás que no les gusta leer cuentos y está bien, pero si el otro papá lee cuentos, pues que le entra. O sea, no necesitan estar los dos. Obviamente, si está papá y mamá a la hora de leer el cuento, sería una cosa maravillosa, extraordinaria, ideal de película, pero sabemos que la vida no es así. Entonces, si uno de los papás no quiere, está bien. Tú haz esa actividad con tu pequeño y va a tener el mismo valor, porque yo luego les digo a los papás, imagínense cuando sean adultos y se acuerden de ti leyéndole un cuento. Eso genera como momentos inolvidables en su vida. Y si uno de los papás no quiere, está bien, hay que respetarlo. No pasa nada. Bien. Muchas gracias, maestra Miriam. Creo que son todos los comentarios. Ya no hay otra pregunta. Y pues felicitaciones. Y Oli Helen decía, sí, por favor, que pusieras la parte del cuento. Y bueno, ya lo hicimos. Pues agradecemos muchísimo tu presencia y bueno, como comentábamos también ya hay tema para otra conferencia sobre cuentos para bebés. Cuentos para bebés, sí. Ese es otro mundo. De cómo iniciarlos también y iniciarlos a los padres también en contar cuentos a los niños. Pues fue muy interesante toda la información, las recomendaciones de los cuentos de los autores. Pienso que pues como dices, sería una muy buena un muy buen propuesto visitar alguna librería. Ya nos recomiendas Sótano, Gandhi, o a través de Mercado Libre o lo que sea, pero hacernos de una serie de libros para tener muchos grandes momentos con los niños. Y bueno, pues las abuelitas también, los tíos, los primos, los hermanos, todos podrían participar en generar momentos grandiosos para los niños. Así es. Cindy les comenta que muchas gracias, excelente ponencia. Y Mari Jazmín, qué interesante, efectivamente muy interesante y muy agradecidos con tu presencia, con todo lo que nos comentaste. Muchas gracias. Queda abierta la invitación para otro momento y pues invitarlos a que visiten tu página, tu canal de YouTube y pues igual ahí vamos a tener mucha información también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Fue un placer estar con ustedes y pues que no sea la última. Así es, no, de ninguna manera te estaremos invitando. Muchísimas gracias y a todos bueno, también Maribel aquí Morales comenta muchas gracias, excelente exposición del tema. Buenas noches, porque
todos estos comentarios son caricias, ¿no? Y motivan Sí. muchísimo. Sí, muchas gracias. Bueno, María Jazmín comenta, dice, yo no soy muy buena y siempre he querido tener esa característica porque siempre ando a las carreras. Bueno, que no se desespere, ¿verdad? Algún día lo va a lograr, claro que sí. Poco a poco. May Gutiérrez, felicidades, gracias por compartir tan interesante tema. Y Gaby dice, muchas gracias, bonita noche también para ti, para todos. Pues agradecemos mucho su presencia y los esperamos el próximo viernes a las 7 también. Y el tema va a ser estrategias para el aprendizaje en casa. Y estará con nosotros la psicóloga Aide Guadalupe Arcos. Pues buenas noches a todos y muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego. Bueno, está Nancy aquí Méndez preguntando cómo la podemos encontrar en las redes. Bueno, ya se fue Miri, pero comentó en la página, puede estar en YouTube como... Joana, estás aquí, ¿verdad? ¿Podrías comentarnos o anotar aquí en el chat cómo encontramos? Y claro, lo pongo en... Bueno, si lo quieres mencionar también, antes de cerrar nuevamente. En YouTube es Los Cuentos y Netas de Miri. Ya lo puse en el chat para que todos lo vean. En Facebook también, en TikTok también. Y en la página es miriamvega.mx. Muy bien, bueno, ya está ahí. En YouTube, Los Cuentos y Netas de Miri. Ajá. Ahí la pueden localizar. Muchísimas gracias. Y está también en la página miriamvega.mx. Muchas gracias, Sí, Joana. no, de nada. Pues muchas gracias a todos. Excelente noche. Nos vemos la próxima semana, el próximo viernes.